Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Vamos a continuar leyendo hoy desde el versículo 35. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Para entrar en contexto de lo que está pasando aquí, pues tenemos un intercambio de preguntas-respuestas entre Jesús y los dirigentes religiosos judíos, fariseos, saduceos, herodianos, muchos de ellos eran escribas, que son enemigos de Jesús porque ellos rechazaron su ministerio, le rechazaron a él como Mesías y están conspirando su muerte. Y ahora en las vísperas de la Pascua, que era una de las fiestas más importantes de Israel, donde Jesús iba a ir a la cruz, lo iban a apresar y lo iban a condenar. Pues tenemos a Jesús en el templo, que era el centro de actividad religiosa judía, donde se hacían todos los sacrificios y había allí mucho ritualismo, ¿no? Y Jesús en el propio templo, el patio exterior, que era una explanada muy, muy grande, pues está enseñando a la multitud. Y aquí es donde vienen estas autoridades judías para hacerle preguntas difíciles a Jesús, intentar desacreditarlo ante la nación, o pues ver si él dice alguna cosa que lo puedan denunciar ante las autoridades romanas, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hemos estado leyendo y comentando en todo el capítulo 12, pero veíamos también que la sabiduría con la que Jesús responde es muy superior a esa malicia que traen pues muchas de las preguntas que le hacen, ¿no? Entonces Jesús supera las pruebas que le ponen y por el contrario las preguntas que él hace pues no se la pueden contestar, ¿no? Entonces, bien, pues estamos llegando al final del capítulo, lo último que le habían preguntado, que es lo que estuvimos comentando el día anterior, es acerca de cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y Jesús respondió, ¿os acordáis que respondió él? Amarás a Dios y el otro es amar a tu prójimo. Claro. Jesús dijo que lo más importante de todo lo que Dios había mandado es amar. Amar primero de todo a Dios, ¿no? Con todo nuestro ser, y después amar al prójimo, ¿no? A la persona que tenemos cerca como a nosotros mismos. Y decíamos que esto tiene mucho sentido porque esa es la naturaleza de Dios. O sea, Dios es amor, ¿no? Entonces, en su reino tenemos que recordar que Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y Él estuvo en su época llamando, cuando Él estaba aquí, a las personas a seguirle, a entrar a su reino, y es el mismo llamado que ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Porque cuando leemos las palabras de Jesús, no estamos leyendo simplemente lo que dijo alguien que vivió en el pasado, sino que estamos leyendo lo que dijo alguien que vive, ¿no? Jesús resucitó y Él vive y Él sigue llamando por medio de su Espíritu y por medio de la Iglesia también. Sigue llamando a los que escuchan el Evangelio a entrar en su reino.
es decir, a vivir bajo el gobierno de Dios. Y en ese gobierno, en el reino de Dios, todo funciona en base al amor, porque Dios es amor. Y por eso Jesús dijo que lo más importante de toda la ley de Dios es amar. Es decir, que si nosotros como cristianos cumplimos con muchos de los mandamientos y de las normas y hacemos muchos ritos religiosos y buenas obras, pero no estamos realmente amando a Dios primero por sobre todas las cosas y amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Incluso dijo Jesús que amemos a nuestros enemigos. Si no hacemos eso, de nada nos sirve nuestro cristianismo. Todo es tradición religiosa, pero no estamos viviendo realmente bajo el gobierno de Dios. Entonces, eso es lo más importante que señaló Jesús. Bien, entonces vamos a leer desde el 35, y ya estamos terminando el capítulo. Ya hemos atendido a varias de las preguntas que le hacían a Jesús y cómo él responde, y ahora llegamos a una pregunta que Jesús hace, que quizá para nosotros nos va a sonar un poquito extraña, pero vamos a explicarla para entenderla, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Entonces, versículo 35 hasta el 44. Hilda, adelante. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Muy bien. Bien, pues como decíamos, vamos a comentar, empezar con este trocito que tenemos aquí, ¿no? Este pasaje de 3 versículos que van del 35 al 37. Y decíamos que Jesús ha estado respondiendo a varias preguntas que le han hecho. Y ahora Jesús va a hacer una pregunta. A él le han tratado de confrontar con preguntas difíciles, complicadas, pero Jesús las ha respondido sabiamente, y ahora Jesús les va a lanzar una pregunta complicada, ¿no? Fijaos, ¿qué es lo que Jesús les dice? Versículo 35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Uh-huh. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quién se acuerda?
los que estaban ¿Cómo? con la ley, con las cosas de los judíos. Maestros de la ley, exactamente, maestros de la ley. Eran los eruditos que conocían muy bien las escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, donde estaba la ley de Moisés, los profetas, y muchos de ellos también la enseñaban, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Os acordáis de lo que significa la palabra Cristo? Mesías. Para nosotros, cuando decimos Cristo, pensamos en ¿quién? En Jesús, ¿no? Claro, porque ya lo hemos convertido en un nombre propio, ¿no? Pero en esta época, Cristo era la palabra griega para traducir la palabra hebrea Mesías. Entonces, cuando ellos decían el Cristo, no estaban pensando en Jesús. Los que creían en él, sí, ¿no? Los que empezaron a creer que Jesús era el Mesías, pues sí que ya lo identificaban, ¿no? Pero esa palabra, pues, significaba Mesías. Ahora, ¿el Mesías quién era? Hijo de Dios. Ajá, Salvador. El Mesías había sido profetizado. Es decir, que vendría un Salvador, ¿no? Vendría un rey que traería el reino de Dios y las respuestas, las soluciones, o la gran solución al problema del ser humano. Los seres humanos se habían corrompido y apartado de Dios, y el Mesías era la esperanza prometida. Entonces, los profetas de la antigüedad habían estado anunciando su llegada, y los judíos lo esperaban. Era la persona más importante que tenía que venir a este mundo. Ahora, había mucho escrito sobre él, y algunas de las profecías lo ponían como un ser divino, ¿no?, que vendría. Bien, pues esto era algo que comentaban mucho, y los maestros de la ley, los escribas, también estudiaban lo que estaba escrito sobre el Mesías, y ellos pues indagaban y trataban de pues averiguar cuándo vendría y cómo sería y qué es lo que tenía que cumplir. Todos le esperaban al Mesías, ¿no? Ahora, una de las cosas que decían, porque así estaba escrito, es que el Mesías sería hijo de David. ¿Quién fue David? ¿Quién se acuerda? Un rey. Un rey que tuvo ¿qué nación? ¿Qué país? ¿David fue el rey de qué país? ¿De España? No. ¿O de Colombia? De Jerusalén. Ajá, reinó en Jerusalén, que era la capital de Israel, ¿no? De hecho, David fue el rey más importante de toda la historia de Israel, ¿no? Entonces, a este rey, que fue un rey que agradó a Dios, a pesar de que él también se equivocó y cometió pecados, pero él se arrepintió, ¿no? A este rey Dios le hizo una promesa y le dijo que un descendiente suyo, por eso aquí se dice hijo de David, ¿no?, un descendiente suyo sería ese Mesías prometido. Sería el que vendría a reinar y que reinaría para siempre. Esa era la promesa de Dios. Por eso cuando leemos, por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Mateo, vemos que él comienza su Evangelio dando la genealogía de Jesús. Y eso también lo hace Lucas.
uno da la genealogía por la parte del padrastro de Jesús, de José, y el otro la da por la parte de María. Y ambas genealogías salen de David. O sea que Jesús era descendiente de David. También de José. Claro, Viene de esa genealogía. tanto por José como por María. Y eso lo hacen para demostrar que se cumple esa profecía. Que Jesús como Mesías venía de la línea de David. Pero ahora aquí Jesús hace una pregunta muy interesante. Porque él dice, bueno, los maestros de la ley dicen que Jesús, o sea, que el Mesías sería descendiente de David, ¿no? Pero ahora Jesús va a citar un salmo que escribió David y que hacía referencia al Mesías. Versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Uh-huh. Bien, vamos a ver si entendemos lo que David está diciendo allí, ¿no? Fijaos, lo primero de todo que vemos es que Jesús, citando ese salmo, dice que David lo dijo por medio de ¿quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este es un detalle muy importante porque Jesús está confirmando que la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Jesús está diciendo que aquello que había sido escrito es el Espíritu de Dios el que había inspirado a esos hombres que escribieron. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios. Porque creemos que lo escribieron hombres, pero Dios fue el que les dio el mensaje, ¿no? El que guió la escritura. Uh-huh. Y esto Jesús lo está confirmando aquí. Claro, en esa época solo tenían el Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos también el Nuevo Testamento, que es la enseñanza de Jesús. Si lo antiguo estaba inspirado por Dios, mucho más lo nuevo, que son las palabras del Mesías, ¿no? Y así lo entendió la Iglesia. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia del primer siglo y siguientes, vemos que ellos consideraban estos escritos del Nuevo Testamento como palabra de Dios, ¿no? Palabra inspirada por Él. ¿Qué nos dice esto en cuanto a qué actitud deberíamos de tener cuando leemos la Biblia? ¿Qué pensáis? Fe en las palabras que están escritas en este libro, Uh-huh. porque es la verdad, Claro. es el camino y es la vida. Uh-huh. Si creemos, como Jesús está aquí también haciendo, ¿no? Que esto es palabra inspirada por Dios, que viene de Él, pues deberíamos de leerla con fe, ¿no? Creyendo. ¿Qué más? ¿Qué actitud deberíamos tener cuando leemos, como hacemos aquí en los estudios, la Biblia? Reflexionar lo que nos dice ahí, Uh-huh. la palabra, porque no es un libro cualquiera que se va a leer y dejar pasar, sino es a tratarle de entender Claro. lo que dice la palabra. Fijaos en eso que has dicho, ¿no? No es un libro cualquiera. Entonces deberíamos de esto pues tomarlo y meditar, ¿no? Decir, oye, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda aquí? ¿Qué es lo que quiere enseñarme? Eso nos lleva a que deberíamos de acudir a la Biblia con reverencia, ¿no?
y obedecer. Obedecer, porque de nada serviría leerla y no hacer lo que está escrito. Claro. Entonces decimos fe, reverencia, obediencia, ¿no? Esa es la actitud que deberíamos de tener frente a Dios, ¿no? Y frente a su palabra, ¿no? Entonces, cuando venimos aquí a leer la palabra, o cuando uno la abre en casa, abre la Biblia en casa, o quizá un domingo, ¿no? Pues es algo muy importante lo que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos exponiéndonos a la voz de Dios, a lo que Él ha dejado escrito con un mensaje para nosotros, ¿no? Entonces, es algo que tiene un poder transformador, ¿no? Para nuestra vida. Hay un versículo referente a esto. Fijaos, si hacemos un breve salto al libro de Hebreos, que está casi al final, en el capítulo 4, casi al final de la Biblia. Fijaos en el versículo 12. ¿Hebreo cuánto? Hebreos 4, 12. Hebreos 4:12. Mm. Entendí, 2:4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo explicaríais este versículo con vuestras propias palabras? ¿Qué es lo que dice aquí? Estas palabras tienen vida. Y nos hace entender de lo que nosotros somos pecadores. Nos da la luz para que entendamos de que nosotros tenemos que obedecer para poder santificar nuestra vida por medio de su palabra. ¿Algo más? ¿Algún comentario más sobre lo que dice aquí? ¿Qué es lo que entendéis? Yo también entendería de que nos sirve en todo tiempo. Que no es cuestión de que esto puede del pasado y se recupera el pasado, ¿no? Que es, digamos, eterno. Fijaos en la palabra esa eficaz. Que cambia los corazones, la mente, los pensamientos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Es como que entra en nuestro cuerpo, que va, si uno lo toma con esa fe, con ese amor, y el espíritu entra en uno, entonces lo va como quien sanando, penetra todo eso, lo va cambiando el pensamiento de la persona, de manera de ser. Dios mismo lo hace con el poder de Él y con lo que nosotros estamos dispuestos a cambiar, ahí la palabra obra en nosotros. Ajá. O sea, que penetra hasta lo más profundo, ¿no? Claro. ¿Creéis que nosotros, si nos consideramos discípulos de Jesús, ¿no? ¿Creéis que Él espera de nosotros que todos los días tomemos tiempo con su palabra?
¿O creéis que no es algo tan importante como para hacerlo todos los días? Es muy importante para nuestra vida. Porque acá Él nos guía y nos da entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el día? Ajá. Adelante. ¿Cómo debemos de ser? Portarnos. ¿Y qué pasa si uno ya ha leído toda la Biblia? Que hayamos leído toda la Biblia, todos los días tiene una nueva experiencia para nosotros, tiene una nueva enseñanza. Es decir, si uno ya la ha leído entera, ¿creéis que siendo discípulo de Jesús debería de seguir leyéndola diariamente? Sí. ¿Qué pensáis? Un alimento diario que nos dan. ¿Creéis que siempre va a tener algo para decirnos o va a producir algún efecto en nosotros si acudimos a ella con esta actitud de la que estábamos hablando, con reverencia, con fe, dispuestos a obedecer? ¿Creéis que siempre va a tener algo que siempre va a ser eficaz? Sí, nos renueva, su palabra nos da luz. Tanto que hay en la Biblia, no vamos a ponerlo todo en nuestra mente, sino que como vamos leyendo, como nuevamente que nos vamos dando cuenta de lo que nos habla. Algunas palabras, claro que de los que tienen en su mente, pero hay muchas que leyendo nuevamente le activan. Fijaos, antes de volver a Marcos, vamos a ir a Juan 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a recordar algo que Jesús dijo a sus discípulos en relación a su palabra y el discipulado, ¿no? Juan, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: vosotros permaneceréis en mí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, el cuadro que tenemos aquí es de ciertos, dice aquí, judíos que habían creído en Jesús, ¿no? Que le habían escuchado y estaban ahora creyendo en Él. Y entonces Jesús parece como que los junta, los reúne y les dice esto. Les dice: si vosotros queréis ser verdaderamente mis discípulos, ¿cuál es el requisito que Jesús les pone? Permaneceréis en mi palabra, permanecer en la palabra, leyendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿podemos ser discípulos de Jesús sin su palabra? No. No se puede, ¿no? Diríamos que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ¿le representa plenamente? Sí. Sí, ¿no? Entonces, para seguir a Cristo necesitamos su palabra. Claro, necesitamos. Y permanecer en su palabra. Obedecer su palabra. Claro, no solo leerla o escucharla, sino practicarla, ¿no? Bien, pues volvemos ahí a Marcos 12. Esto en relación a lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo como aquel que está detrás de la palabra, ¿no? Bien, pero vamos a ver si entendemos esta cita de Jesús, ¿no? Del Salmo. Salmo escrito por David.
Bien, dice así, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, decimos que esto lo dijo David, que fue rey, ¿no? Y aquí el rey David menciona a dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. Cuando dijo el Señor, ¿quién es ese Señor? Dios. Dios. El Padre. Ajá. Y claro, Israel llamaba a Dios el Señor. Ese es probablemente el nombre que más le daban a Dios, el Señor. El título más común, Sí, porque, el Señor. porque allí en el Antiguo Testamento lo llaman Jehová, pero ellos tenían como tanto respeto por ese nombre que no se atrevían a pronunciar. Que decían el Señor. Entre ellos decían el Señor. Uh-huh. Entonces, dijo el Señor, es decir, Dios, a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? ¿A quién estaba? Hombre, Jesús no estaba aún allí en esa época, ¿no? Sí. Pero es interesante que los escribas, los maestros de la ley, decían que ese mi Señor hacía referencia al Mesías. Entonces esto lo tomaban como un texto profético del Mesías, ¿no? Entonces, tomándolo así, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo que Dios le dijo al Mesías que vendría lo que viene a continuación. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que sería un anuncio profético de lo que sucedió cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, ¿no? Es como que Dios le dijo, ahora quédate aquí hasta que yo termine de derrotar a tus enemigos, al diablo y todos los que se opongan al reino de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, que ellos consideraban que esto hacía referencia al Mesías. Pero entonces Jesús les pregunta, bueno, si David llama al Mesías su Señor, entonces, ¿cómo es su hijo? Es decir, es como diciendo, ese Mesías no es simplemente un descendiente de David, como de la misma clase, un rey que vendría y ya está, sino parece alguien muy superior a David, ¿no? Porque David le llama su Señor, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ajá. Entonces Jesús dice, oye, el Mesías realmente es alguien muy superior al rey más importante que tuvo Israel. Porque ese rey, inspirado por el Espíritu Santo, le llamó su Señor. Entonces Jesús les hizo esta pregunta y, bueno, no vemos así respuesta, ¿no? Simplemente nos dice que la multitud le oía de buena gana. Uh-huh. Entonces decíamos que en este capítulo tenemos preguntas que le hacen a Jesús y preguntas que Jesús hace también, ¿no? Y tenemos la sabiduría de estos eruditos y la sabiduría de Jesús. ¿Cuál de las dos es superior? La de Jesús. Jesús. Claro. Vemos que Jesús... Él tiene su palabra. Uh-huh. Él tiene todo lo que le enseña. Él tiene la vida, la muerte, la resurrección. Uh-huh. La vida, la muerte. Lo que él es la vida, la resurrección y la vida. Uh-huh. No es la muerte, sino nada más la resurrección y la vida.
Ajá. Entonces, buscando una aplicación a esto, ¿no? Para nosotros, volviendo a la palabra, ¿no? Podríamos decir que en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, tenemos la sabiduría que necesitamos para las situaciones diarias que atravesamos, sean problemas, sean necesidades, sean decisiones que tenemos que tomar. ¿Podemos encontrar esa sabiduría en las palabras de Jesús? Sí, Sí, ¿no? todo está ahí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tenemos preguntas, a Jesús en este capítulo le han estado cuestionando, ¿no? Cuando no entendemos ciertas cosas, ya sea de la Biblia o ya sea de la vida, ¿no? Sí. Y tenemos esas preguntas, esas dudas, ¿no? Podemos encontrar respuestas satisfactorias si perseveramos escudriñando la palabra de Dios. Sí. Sí. Aquí encontramos la solución para nuestra vida. Muchas veces uno también lee cosas de la Biblia, párrafos de la Biblia, y no los entiende. Y entonces dice, pero esto por qué así, tal cosa. Y uno le pide a Dios que le diga, que no entienda eso. Y de verdad que después no entiende. Después no entiende. Ajá. Después dicen, parece como si Dios, uno dice, pero es que no entiendo esto, no lo entiendo, ¿por qué así? Entonces uno le pide a Dios y después Él le da así como si. O sea que por un lado tenemos la palabra, por otro tenemos la oración, ¿no? Sí. Si necesitamos respuestas. Y la confianza. Sí, a mí me ha respondido. Claro. Si necesitamos sabiduría para tomar una decisión o soluciones para nuestros problemas, tenemos la palabra y tenemos la oración, ¿no? Podemos encontrar en la oración, recibir de parte de Dios las respuestas que necesitamos, ¿no? Bien, a continuación tenemos los versículos 38 al 40, que también los hemos leído. Y ahora Jesús, cuando parece que ya ha terminado ese debate delante de la multitud, Jesús va a hacer una advertencia, ¿no? ¿A quiénes? Pues a sus discípulos, a la multitud que estaba allí. ¿En qué consiste esa advertencia? Versículo 38 al 40. ¿Qué es lo primero que Jesús dice allí? Y les dice, en su doctrina guardaos de los escribas. Guardaos de los escribas. ¿Qué significa eso? Guardaos de. Tenemos cuidado. Ajá. Como diciendo, tened cuidado, ¿no? Tened cuidado con los escribas, ¿no? ¿Y por qué? Entonces Jesús ahora describe esa actitud suya con la que había que tener cuidado, ¿no? ¿Qué dice de los escribas? De los escribas dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, o sea, pues, con largas ropas y aman las salutaciones, o sea, pues que se creían pues buenos y que los admiraran, porque dice, y aman las salutaciones, o sea, que estuvieran pendientes de ellos. ¿Quieres leer hasta el 40?
gustan de andar con largas ropas y aman las habitaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación cuando Jesús... Está ahí. Ajá. Entonces, ¿cuál era cómo se movían los escribas? ¿Cuál era su actitud que Jesús está denunciando aquí? Como acaparadores. ¿En qué sentido? Sí, en querer hacer todo ellos por delante, como querer sobresalir ante los demás. Claro. Como mostrar, ¿no? Yo tengo, yo puedo, yo soy el primero. Ajá. Presumiendo de lo que andaban haciendo. se creían superiores a los demás, muy buenos. Andaban con largas ropas, les fascinaban que los admiraran, se creían superiores, porque se tomaban los primeros asientos en las cenas, que devoraban las casas de las viudas. ¿Cómo es? Asientos en las cenas, que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y hacían largos, mantenían, no se creían. Ajá. Sí, demostraban de que tenían poder por su ropa y sus cosas. Sí. Pero al final a la viuda la saqueaban. Ajá. Eso quiere decir que a todas las personas los saqueaban para ellos estar muy bien. O sea que por un lado se mostraban como, vamos a decir, superiores espiritualmente, ¿no? De hecho, los fariseos vestían diferente, ¿no? Para que todos supieran que allí había un fariseo. Y ellos se presentaban como los guardianes de la ley, como aquellos que guardaban la ley de Dios y la cumplían, ¿no? Así se presentaban los fariseos. Entonces se vestían diferente para que todos supieran, mira, ahí está uno de los guardianes de la ley, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues les gustaba, pues eso, en las plazas donde está toda la gente, ¿no? Pues ahí pararse, las salutaciones. En otro lugar dice Jesús que oran delante de la gente en la plaza para que todos les escuchen, ¿no? O si había pues una cena importante, pues ellos estar ahí y sentarse en el mejor lugar, ¿no? En la sinagoga, que es donde iban a escuchar la palabra de Dios, pues ellos los primeros, ¿no? Para que todos vean que, mira, ahí están, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Es decir, que entra a la casa del indefenso, ¿no? Sí. Del vulnerable. Ajá. Y les pedían, mejor dicho, ellos cobraban impuestos. Ajá. Y les cobraban, ajá, y a cambio, ¿no? La excusa que ponían es, ahí pues hacían una oración de bendición o lo que fuera, ¿no? Pero lo que querían era el dinero, ¿no? El dinero, la admiración. Claro. ¿Qué dice Jesús de ellos? Estos recibirán mayor condenación. Estos recibirán mayor condenación. No están haciendo bien como los demás. Lo que Jesús denunció mucho de ellos es la hipocresía. La hipocresía. Ellos se mostraban como que sí, que ellos estaban muy cerca de Dios y cumplían con su ley,
pero por dentro lo que ellos querían era poder, influencia, dinero, y eso era lo que les importaba, ¿no? Entonces eran unos hipócritas. Mostraban mucho, pero por dentro estaban totalmente corruptos. Estaban vacíos. Vacíos del Espíritu Santo. Y estos eran los que fueron a preguntar a Jesús en este capítulo que hemos estado estudiando, a hacer este debate con él, a entablar este intercambio, ¿no?, de preguntas-respuestas, y fueron los que conspiraron la muerte de Jesús. Tenían al Mesías delante de ellos y no lo reconocieron. Sí. No lo reconocieron y empezaron a tramar cómo acusarlo. ¿De qué acusarlo? Ahora es curioso que en contraste, el último pasaje que tenemos allí es la acción de una viuda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Dice que Jesús está observando, porque allí en el templo había un lugar donde se podía ofrendar, ¿no? Se ofrendaba pues para el templo, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice que Jesús está observando cómo echan allí dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que venían algunos que echaban mucho dinero, ¿no? Y entonces entra en escena una viuda pobre. ¿Qué es lo que hace esa viuda? Dos blancas. Dos blancas o un cuadrante, que es lo mismo, era una moneda casi insignificativa, ¿no? Muy pequeña, de muy poco valor, ¿no? Dos moneditas. Tal vez como decir ahora un euro o moneditas de 50. Puede ser. Pero algo le llama la atención a Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a decir respecto a esa viuda y a los demás que estaban echando dinero? Me llama la atención porque todo lo que ella tenía, no tenía más. Y lo echa todo. O sea que ella tenía muy poquito y lo ofrenda, ¿no? Pero ese poquito era todo lo de ella. Todo lo que ella tenía. Los ricos no, los ricos echaban mucho, pero lo que les sobraba. O sea que por un lado estaban los que echaban supuestamente para Dios, ¿no?, para el templo, lo que les sobraba, y por otro alguien pobre que dice que echó todo lo que tenía, que en realidad era muy poco, ¿no? En valor, en comparación, era mucho menos que lo que echaban los ricos, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dice de ella? Que echó más que todos los ricos, ¿no? Más. ¿Cuál es la actitud que Jesús quiere destacar de esta viuda que le parece tan valiosa? Que se quedó sin nada, echó su sustento. La generosidad de ella, de lo poco que tenía, compartió. Y eso es lo que le hizo, y la humildad también de ella. Eso es lo que le hizo que Jesús le viera. Que ella no estaba dando lo que le restaba, sino de lo que para ella tenía, compartió, le dio de corazón. Entonces eso es lo que Jesús vio de ella y le valoró que ella ha echado más que los ricos que han echado mucho. Con un poquito que ella dio y lo dio de corazón, fue más valioso. Yo creo que ella también él vio su fe, que ella realmente creía. Y eso hizo que echara todo, porque ella sabía de que tenía alguien que la resguardaba verdaderamente. ¿Diríais que esta viuda pobre, con esta actitud, estaba honrando a Dios? Sí.
Sí, ¿no? Y los ricos que echaban lo que les sobraba. Es decir, aquello que realmente pues no necesitaban, no estaban honrando a Dios de esa manera, diciendo, bueno, le voy a dar a Dios lo que me sobra. No. No servía de nada porque como eran ricos, daban lo que les sobraba, no les hacía falta. Entonces ahí está el... Podríamos afirmar que Dios merece siempre lo mejor de nosotros. Sí. Sí, ¿no? Primero, Lo primero, porque Él es Dios. Él es dueño. Entonces, fijaos, aquí tenemos un ejemplo con el dinero, pero esto lo podemos traer a todo en nuestra vida, ¿no? Todo lo que hacemos, si es para Dios, debería de ser lo mejor. Claro que sí. Por ejemplo, estamos en la ONG, ¿no? Y allí pues estamos sirviendo al Señor, ¿no? Lo hacemos para Él, ¿no? Entonces deberíamos de hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Quizá lo mejor que podamos dista mucho de ser perfecto, ¿no? Porque no somos perfectos, ni mucho menos. Todos tenemos faltas. Claro. Pero nuestra intención, nuestra actitud, debería de ser esa. De decir, voy a hacerlo lo mejor que pueda porque lo estoy haciendo para Cristo. Lo estoy haciendo para Dios. Esa es la actitud de la viuda, ¿no? Esa es la actitud que agrada a Dios. Si por el contrario dijéramos, bueno, da igual cómo lo hagamos, venga esto, vamos a hacerlo rápido que he quedado para ver el partido de fútbol. O que, venga, que tengo que irme rápidamente, o que a mí en realidad lo que me interesa aquí es poder yo llevarme algo de comer. Venga, pues si tengo que hacer algo, venga, lo hago rápidamente porque lo que quiero es comer yo, ¿no? Esa sería una actitud que deshonra a Dios. Así no. Claro. Entonces el contraste que tenemos aquí, a Dios, que le deshonra. Con la mala actitud de uno. Claro. De cada persona. Es decir, que deberíamos de procurar hacerlo con excelencia, ¿no? ¿Vamos a tropezar? Sí. ¿Vamos a alcanzar la perfección? No. ¿Vamos a equivocarnos? Por supuesto. Pero nuestra actitud, nuestra intención debería ser la de, oye, voy a hacerlo lo mejor que pueda, con amor, porque sabemos que Dios es amor, porque lo estamos haciendo para Él, ¿no? Que viene alguien y le vamos a dar alimentos, por ejemplo, en el reparto de alimentos, pues vamos a dar los mejores alimentos. Vamos a intentar dar todos los alimentos, ¿no? Que viene alguien para un bocadillo, vamos a hacerle el mejor bocadillo, ¿no? Un café, el café con más amor que tengamos, ¿no? Sí, verdad, sí. Que tenemos que limpiar. A limpiar. Vamos a limpiar lo mejor que podamos. Claro que sí. ¿No? Claro, porque lo estamos haciendo para Él. Claro, para Dios. Claro. Para el Señor. Que vamos a hablar con alguien, pues vamos a hacerlo con amor. Claro. Vamos a atender a una persona que venga a la puerta de la forma más amable que podamos. No con estufíos. ¿No con Claro. qué? Con estufíos. ¿Eso qué es? Con mala forma. Claro, así es. No con malas formas, claro. Ahora, eso en todo, ¿no? Si estamos en casa y tenemos que atender a los hijos, o si uno es el cabeza de hogar, o tenemos que, cualquier cosa que hagamos, podemos hacerlo para el Señor, ¿no? Claro. Porque la familia fue constituida por Dios. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Que estamos en el trabajo, podemos trabajar. Sí, estamos trabajando para un jefe que nos va a pagar, pero ese mismo trabajo lo podemos hacer para Dios también. Claro que sí. Y decir, voy a hacerlo lo mejor que pueda porque lo voy a hacer como un servicio para Dios. Sí. Y todo lo que hagamos, ¿no? También el dinero, que es lo que vemos aquí. ¿Cómo voy a emplear mi dinero? Pues lo voy a emplear para Dios, ¿no? Y utilizarlo para su servicio. No solamente lo que me sobra, sino voy a emplear mi dinero en el servicio de Dios.
para ayudar a los necesitados. Así es. ¿No? Sí. Claro, para que el Evangelio se extienda. Y así todo lo que hagamos. Eso es lo que vemos aquí, esa es la enseñanza que tenemos en este último pasaje. Es el contraste entre una actitud que honra a Dios y una actitud que le deshonra. Podríamos decir que Dios, Jesús, es digno de lo mejor. Sí. Sí. ¿Merece Él siempre tener el primer lugar y recibir todo lo mejor? Todo lo mejor. Sí. Bien, pues con esto terminamos el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. ¿Algún último comentario que queréis hacer? ¿Algún último aporte? ¿O alguna pregunta? ¿Cuánto tenemos para aprender, no? Fijaos qué rico es en enseñanza, ¿no? El Evangelio y cuánto podemos aprender de Jesús como sus discípulos, ¿no? Hoy hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de la palabra de Dios para nosotros, ¿no? De tener un contacto diario con la palabra. Hemos estado adentrándonos en la sabiduría de Cristo. Hemos estado aprendiendo sobre el peligro de la hipocresía, ¿no? Del orgullo religioso. Y por último, sobre tener una actitud en todo lo que hagamos que honre a Dios. Darle a Él siempre lo mejor de nosotros. Lo mejor que se pueda. Bien, pues aquí lo dejamos.